porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy les saludamos desde los jardines del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten sus exposiciones temporales. Inaudito Magdalena en el 46º Salón Nacional de Artistas y la metalurgia del oro en el mundo indígena, disponible en la Sala Brillante Amanecer. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Ante la reducción de plantas de personal docente en el país, el llamado al gobierno es a ampliarlas para garantizar el derecho a la educación. Les contamos la importancia económica que tiene la reforma tributaria que cursa trámite en el Congreso y con la que se busca recaudar 25 billones de pesos en 2023. Aunque FECODE ha venido denunciando la reducción de planta de personal docente en las instituciones públicas del país y con ello el incumplimiento de los acuerdos de 2019 y 2021, a la fecha la situación persiste, lo que afecta no solo a los educadores, sino el derecho a la educación de niños y jóvenes. Desde antes de la pandemia se ha presentado una preocupante situación que se agudizó con el regreso a clases presenciales. Hay un caos en la planta de docentes, pues faltan maestros en todo el país. Pero el gobierno anterior, en vez de agilizar nombramientos, promovió la supresión de cargos, usando el decreto 490 de 2016 del Ministerio de Educación y fomentando traslados inconvenientes. Todo esto sin un estudio riguroso del contexto social, demográfico y cultural, perjudicando no solamente la labor docente, sino también el derecho a la educación de miles de niños de Colombia. La planta docente del norte de Santander se ha visto afectada en los últimos años, a pesar de que se subió la matrícula en 8.000 estudiantes. No se ve reflejado la contratación de maestros para llenar todos los vacíos que se necesitan en nuestras instituciones educativas, en nuestras veredas y en todos los municipios. En el norte de Santander se necesitan más de 300 maestros para poder prestar el servicio de calidad que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. El Sindicato de Educadores de Santander rechaza la reestructuración de planta agresiva que viene haciendo el Departamento de Santander, donde se están vulnerando derechos tanto de los docentes como de la comunidad educativa. Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que de nuevo se haga un estudio de planta serio, contundente, de acuerdo a las necesidades, y rechazamos la fusión de grados de primaria que se están haciendo en algunas instituciones educativas, al igual que los grados 10º y 11. Es de resaltar que en Cundinamarca, de acuerdo con ADEC, durante este año en el decreto de certificación de planta disminuyeron 123 docentes de aula, pasando de 10.201 a 10.124, mientras que en el Cesar, según ADUCESAR, hay congelación de planta y una vacante de 261 docentes. En el Valle del Cauca, SUTEP asegura que lo que va corrido del año, las vacantes docentes se aproximan a los 300. De igual manera, en Caldas se está dando una mala aplicación del decreto 3020 de 2002 y un mal manejo de las relaciones técnicas y normas ICONTEC, según los datos de Educal. Casos como estos también se presentan en Atlántico, Bolívar, Sucre y Huila, entre otros, en donde los sindicatos se encuentran a la expectativa de nuevas reuniones con los entes territoriales para regular esta situación y se respeten los acuerdos. En este sentido, la obligación del gobierno nacional es ampliar las plantas de personal docente, escuchar a FECODE y sus sindicatos para así poder garantizar el derecho a la educación. La falta de intervención en el muro exterior de la institución educativa distrital José Martí de Bogotá, sumado a las demoras en las obras de reparación que se adelantan hace más de 3 meses, tiene a la comunidad educativa de este recinto no solo en riesgo, sino sin zonas de juego, sin biblioteca y sin sala de profesores.
Hace más de 3 meses, la Secretaría de Educación de Bogotá está realizando obras de reparación en la institución educativa distrital José Martí de la localidad Rafael Uribe Uribe, debido al deterioro de tejas en los techos de algunas aulas. Pero las demoras en estas hoy tienen a estudiantes, docentes y administrativos sin importantes áreas del colegio. Una problemática que se complica aún más porque el muro exterior de la entrada principal de la institución está a punto de colapsar y aún no ha sido intervenido, lo que pone en riesgo a la comunidad educativa y tiene a maestros y padres de familia preocupados de que ocurra algún hecho que lamentar. Las vidas de nosotros están en riesgo. Necesitamos un colegio mejor, que esté más arreglado, porque eso no puede quedar así. Necesitamos asegurar nuestras vidas, porque no se sabe, nosotros aquí podemos estar bien y de una vez se cae el muro. Nosotros no tenemos aseguradas nuestras vidas acá. Necesitamos que nos colaboren con ese muro. Suponía que por el periodo de vacaciones de mitad de año iba a durar la obra y ya llevamos más de 3 meses, y pues confirmado por la bitácora de vigilancia, hay varios días, digamos muy pocos días donde se han venido a trabajar al colegio, más o menos de 12, 15 días que se han venido a trabajar como tal, y lo que nos tienen es realmente guardando el material. Esta institución educativa, que cuenta con las jornadas de la mañana y tarde y tiene cerca de 500 estudiantes desde grado preescolar a quinto de primaria, 25 docentes y varios administrativos y personal de aseo, se está viendo afectada no solo por la inestabilidad del muro, cuyo arreglo debería ser una prioridad para cuidar la integridad de la comunidad educativa, sino porque debido a esto y al retraso en las obras de reparación de otras áreas del colegio, la sala de informática y de profesores, la biblioteca, la emisora, el parque infantil, algunas zonas del patio, entre otras, no pueden ser utilizadas. Está en riesgo el bienestar y la integridad de todo el personal del colegio. En esta medida solicitamos que por favor, de alguna manera nos brinden la atención, el apoyo, que vengan, los invitamos a que vengan al colegio a mirar las condiciones en las que están los niños. Nosotros queremos que se termine esto rápido para que lo puedan arreglar rápido, porque nosotros necesitamos un espacio para la sala informática, coordinación y también una biblioteca. Ante esta situación, la comunidad educativa no solo se ha manifestado exigiendo condiciones dignas de infraestructura al distrito, sino que le hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que den una solución pronta a esta problemática para así evitar una posible tragedia. A esta hora de la mañana, el nuevo secretario de Relaciones Internacionales de la Federación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, se dirige a los docentes del territorio nacional. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros docentes, directivos docentes, administrativos y comunidad educativa en general. El pasado martes por fin se llevó a cabo la reunión del comité ejecutivo convocado por el señor fiscal de FECODE, y a la cual allí se determinó por una mayoría de 9 compañeros y compañeras la redistribución de cada uno de los cargos en el mismo. Nosotros, desde la minoría, seguiremos trabajando por el fortalecimiento y la unidad de FECODE, por la defensa de la educación pública. Allí solicitamos respetuosamente a esta mayoría para que realmente se continúe con el desarrollo y se lleve a cabo el Congreso Federal de FECODE para el 27, 28 y 29 de septiembre, pero que también se lleve a cabo la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico y el tercer Congreso Nacional, que debe desarrollarse el día 8, 9, 10 y 11 del mes de noviembre, como lo aprobó en el plan de trabajo el pasado mes de febrero y ratificado el 22 de julio del presente año en nuestra Junta Nacional. Esperamos que realmente podamos avanzar y darle celeridad para poder tener la reunión por fin con el gobierno nacional en cabeza del señor ministro de Educación y darle salida a las diferentes problemáticas que hoy vive el magisterio colombiano, como el tema de definir la retroactividad o los efectos fiscales de los cursos de los 8.000, definir de una vez por todas, buscar las salidas para el tema de las convalidaciones de las maestrías y doctorados de los maestros y maestras, para definir la
la fórmula de reforma al sistema general de participaciones, el tema del estatuto docente, los nuevos ascensos y reubicaciones. Por estos y otros temas es urgente poder avanzar. Seguiremos desde la minoría trabajando ¿para qué? Para lograr y hacer respetar los derechos de los maestros y maestras de Colombia. Un feliz fin de semana para todas y todos. Con la novedad de la implementación del voto electrónico y conscientes de la importancia de fortalecer la democracia sindical, cerca de 24.000 docentes del Distrito Capital participaron de la elección de la nueva Junta Directiva y de los delegados a la Asamblea de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE. El pasado 25 de agosto se llevaron a cabo en el pabellón 6 de Corferias en Bogotá las elecciones a la Junta Directiva y Asamblea de Delegados de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, para el periodo 2022-2026. Una jornada que contó con la participación de más de 24.000 docentes afiliados, entre ellos los candidatos y candidatas a la Junta Directiva y sus respectivos testigos electorales, los jurados de votación y el personal adscrito a Corferias. La novedad de las elecciones tuvo que ver con la implementación por primera vez del voto electrónico y lo más destacado fue una participación de un 75% de votantes del total en el censo electoral. Tenemos 24.662 personas habilitadas para votar. ¿Cómo están conformados? Estamos conformados por docentes activos, temporales, provisionales, algunos profesores pensionados al sindicato y personal administrativo de la Secretaría de Educación del distrito que también se encuentra afiliada a la ADE. La jornada electoral fue una iniciativa que permitió fortalecer la democracia sindical. Los docentes estuvieron muy activos votando de 8 de la mañana a 6 de la tarde, comprometidos y respetuosos por la organización y la logística. Asimismo, manifestaron sus expectativas frente al cambio de miembros de delegados y junta directiva de la ADE. Las expectativas de estas votaciones es que suban personas que nos colaboren a nosotros los provisionales, ya que nosotros no tenemos las garantías suficientes y pues para que luchen para que haya equidad. Al finalizar la jornada, los integrantes para Junta Directiva 2022-2026 son los siguientes. Para la Asamblea de Delegados fueron elegidos 130 maestros, quienes garantizarán que se cumplan los estatutos y que la Junta Directiva esté al servicio de la organización y los docentes del distrito. Cabe resaltar que al finalizar la jornada, el Comité de Garantías Electorales de la ADE ordenó a la Asociación Distrital que se expidieran las respectivas credenciales a los representantes electos, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Delegados. Y en el trabajo acucioso de socialización que venimos realizando con el informe final de la Comisión de la Verdad, en esta oportunidad abordamos en la parte Hasta la guerra tiene límites, que registra las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en medio del conflicto colombiano. En lo que comprende al capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad sobre la violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, denominado Hasta la guerra tiene límites, enfoca sus relatos en las víctimas, la responsabilidad de los diferentes actores que se beneficiaron del conflicto y las diversas dimensiones de violaciones de derechos humanos que se dieron en medio de la guerra. Se habla de más de 450.000 muertos en el conflicto, más de 120.000 desaparecidos, más de 50.000 personas secuestradas y más de 16.000 reclutados. La comisión, dio a conocer estos mínimos, por lo cual que ya son cifras bastante impactantes para el país, y con ese ejercicio cuantitativo, se han analizado aspectos territoriales, de la responsabilidad.
Entre las múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, este volumen menciona masacres, trabajo forzoso, confinamiento, extorsión, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, ataques indiscriminados a bienes protegidos y despojo de tierras en zonas como el Valle del Cauca, Antioquia, norte de Santander, Arauca, Montes de María, Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá y Magdalena Medio, mostrando que las violencias no solo fueron una acción de los grupos armados ilegales, sino de la fuerza pública y hasta de empresas y políticos, donde el sindicalismo fue el sector más afectado. Cuando hubo la apertura neoliberal, digamos en los años 90, ya el sindicalismo era fuertemente golpeado en su posibilidad de hacer un contraste político y social a ciertas políticas que siguieron, quitando esas posibilidades de cambio en el país. Inclusive, digamos, se hace bastante referencia a FECODE y a algunos informes que entregó a la comisión y de los sindicatos de maestros también como algunos de los más afectados a lo largo del conflicto armado. Este capítulo, que recoge cerca de 1000 páginas, también pone al descubierto las temerarias lógicas, motivaciones o finalidades de la actuación criminal de los grupos guerrilleros y paramilitares y de la fuerza pública, con el propósito de justificar en la guerra la forma de obtener recursos económicos, eliminar el enemigo sin importar las consecuencias, reconfigurar de manera violenta el territorio, obtener el control social de la población y obstruir los procesos y acuerdos de paz en contra de quienes los negociaban o firmaban. En ese sentido, FECODE corrobora su compromiso para transmitir el legado de la Comisión de la Verdad con la campaña La Escuela Abraza la Verdad. Es momento para que la segunda vicepresidenta de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, haga un llamado al gobierno nacional para que en el marco de las reformas estructurales que está planteando se incluyan los acuerdos pactados con el magisterio para avanzar en temas como la reforma al Sistema General de Participaciones, el Estatuto Docente, entre otros. Un fraternal saludo al magisterio colombiano. En las nuevas condiciones que enfrenta el país y FECODE, debemos abordar una amplia agenda que está pendiente. Lo primero es lograr establecer las comisiones de seguimiento de los acuerdos que se pactaron en el 2021 y que el nuevo gobierno debe convocar para que se haga un balance y se avance en varios puntos que deben de ser ejecutados inmediatamente y en otros que se debe proyectar para que en el transcurso de las reformas estructurales que se están planteando sean acogidos. Entre estas, la reforma del SGP, el proyecto de estatuto docente e igualmente lograr que el presupuesto para el año 2023 contenga cubrir los gastos de la educación y un aspecto vital que es que se haga la previsión para un nuevo ascenso de los maestros que estamos bajo el decreto 1278. Igualmente, estamos llamando a los maestros que hacen parte del listado del curso de los 8.000 de la tercera cohorte que hagan la inscripción que corresponde a unas fechas que están establecidas. Se vence la inscripción al ICETES mañana 4 de septiembre. Por eso llamamos al magisterio en todo el país a que cumpla con esta etapa para proseguir en esta calendario que ya está programado. Y de otro lado, comunicarle al magisterio colombiano que se abre el caso 08 en la Jurisdicción Especial para la Paz, que trata sobre crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con los grupos paramilitares y que allá se tendrá en cuenta el informe La Vida por Educar que ha construido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde llevamos nuestro caso como un caso del crimen de lesa humanidad, donde los afiliados y afiliadas a FECODE fueron perseguidos, llevando allí una violencia antisindical que debe ser reconocida y restablecido derechos a las víctimas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los casos de viruela del mono en el país están disparados, una situación que pone en alerta roja al sistema de salud, porque de acuerdo a expertos, las faltas de vacunas y las dificultades para diagnosticar a tiempo la enfermedad aumentan la probabilidad de contagio. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el riesgo de la enfermedad de la viruela del mono pasó de moderado a alto, pues de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Salud del 29 de agosto, en el país se han confirmado 582 casos que podrán haber aumentado en los últimos días. Y aunque el Ministerio de Salud confirmó que ya existe la vacuna con una efectividad del 100% para evitar muertes y el 88% para evitar la hospitalización, la realidad es que su producción es monopólica y aún escasa en el mundo. Además, hay dificultad para diagnosticar a tiempo. El panorama es complejo en la medida en que es una enfermedad nueva. Existe un grupo de personas que se encuentran en riesgo por diferentes condiciones, especialmente en relación a actividades sexuales de riesgo. Colombia va a disponer de un número de vacunas extremadamente bajo. La ministra estaba hablando ayer de 5.600 dosis que, si aplicamos lo que hacen en otros países, probablemente lo podamos convertir en 28.000 dosis para todo el país. La Organización Mundial de la Salud confirmó que a finales de agosto se reportaron cerca de 40.000 casos de viruela del mono en 92 países y territorios y que la enfermedad ya ha cobrado una decena de muertes, ante lo cual expertos aseguran que se podría estar ante la posibilidad de una nueva pandemia. Finalmente, quien dirá que tanto estamos en pandemia o no va a ser la Organización Mundial de la Salud. Es muy posible. De hecho, el virus está en ya más cerca de 100 países o más, en muchos grupos étnicos, en muchos grupos culturales diferentes, así que muy probablemente desde la perspectiva de que el virus se ha diseminado y esté con circulación local en muchos países, probablemente ya estemos en pandemia o estemos muy cerca de alcanzar ese valor. Si bien la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha asegurado que la viruela símica no es tan peligrosa como el COVID-19, sí tiene un bajo riesgo de mortalidad. En este sentido, apelando al principio de precaución y reserva estratégica, buscará adquirir inicialmente cerca de 5.600 vacunas. Sin embargo, también se hace necesario que el gobierno busque destinar más recursos, no solo para conseguir más biológicos, sino para fortalecer el sistema de salud y con ello campañas de prevención y educación sexual, ya que el país tan solo cuenta con 9 laboratorios públicos departamentales con capacidad diagnóstica y 10 centros de diagnóstico ubicados en instituciones académicas como universidades. Frente a la desinformación que hay alrededor de la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro y que se comenzará a debatir en las próximas semanas en las comisiones terceras de Senado y Cámara, hoy les explicamos cuál es la importancia económica de esta propuesta. La reforma tributaria radicada ante el Congreso el pasado 8 de agosto por parte del ministro de Hacienda José Antonio Campo, que busca recaudar casi 26 billones y tiene como bandera la igualdad y la justicia social, se fundamenta en dos grandes ejes. El primero, en poder reducir las brechas de pobreza y desigualdad que tiene el país, y el segundo, en realizar el ajuste fiscal que necesita la nación para poder encaminar todos los proyectos que se tienen planeados para los próximos 4 años de mandato. Es una reforma con espíritu diferente a las anteriores y que ha levantado ampolla entre los sectores pudientes, porque apunta a poner a tributar a personas con mayores porcentajes de ingresos al año, combatir la evasión de impuestos a través de la modernización de la DIAN y evitar golpear a la clase media, que sigue siendo gran parte de la población. Esta reforma tributaria en esos 25 billones se dedica a fortalecer el sistema tributario y los sistemas de producción en otras industrias, pues podría tener un impacto. Dentro de los gravámenes que se presentaron a través del articulado de la reforma tributaria, el gobierno proyecta recaudar alrededor de 2,11 billones en 2023,
1,02 billones por bebidas azucaradas como gaseosas, bebidas energizantes o deportivas y otros 1,09 billones con alimentos ultraprocesados como paquetes, ponqués, embutidos, entre otros. Dos de los puntos más polémicos y que los ciudadanos piden que sean revisados. Para mí es un impuesto justo y necesario. Realmente hace parte de un costo, de una externalidad negativa a futuro que el país carga y que sopesa a través de un sistema de salud muy costoso además. El segundo es el de las bebidas, el de los alimentos ultraprocesados, que es un impuesto claramente a las empresas, no al consumidor final, y que según FENALCO podría quebrar a cerca de 250.000 tenderos, lo cual yo no comparto esa posición, ¿sí? El 80% de los colombianos no consumen ese tipo de productos. Por otra parte, otro de los puntos que propone el articulado y que preocupa a los jubilados es el gravamen a las pensiones. Sin embargo, según el documento, estas solo serán para quienes reciben más de 10 millones de ingresos, incluyendo el sustento económico derivado del sistema pensional. En cuanto al impuesto a la gasolina, expertos aseguran que este ya existía desde el año 2016 y estaba disfrazado bajo el nombre de un subsidio. Por eso, con la nueva reforma se quitará este tratamiento porque, según el gobierno, esto solo ha servido para generar contrabando entre las regiones de Latinoamérica y el resto del país. Lo cierto es que este proyecto tendrá que ser debatido en Cámara y Senado y mientras se conoce lo que va a suceder, hay que evitar la desinformación. Y en la editorial de nuestro programa, el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, envió un mensaje de unidad al magisterio colombiano. Un cordial y respetuoso saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Este 30 del mes de agosto nos reunimos los 15 ejecutivos por convocatoria del compañero fiscal para dar una salida a la crisis que tenía la federación en medio de la unidad, en medio de la fraternidad y ante todo respondiendo al fortalecimiento de la institucionalidad. Los maestros de Colombia, con un gobierno progresista y democrático que ayudamos a elegir todos los maestros de Colombia, desde luego con la conducción de los 15 ejecutivos, necesitábamos resolver esta crisis que tuvimos y hemos tomado decisiones importantes con relación a la redistribución de los cargos. En primer lugar, presidente Carlos Enrique Rivas Segura, compañero secretario William Velandia, tesorero el compañero Omar Arango, y en el resto de cargos hicieron unos movimientos importantes. Pero queremos llamar la atención de los maestros de Colombia. Aquí estamos para defender la vida, la paz y la democracia. Aquí estamos para defender la educación pública. Aquí estamos para defender la estabilidad laboral de los compañeros maestros y fundamentalmente de los compañeros maestros provisionales. Compañeros, hemos logrado desde luego también articular una agenda mínima para poder avanzar. En primer lugar, un seminario que vamos a desarrollar los 15 ejecutivos para que podamos avanzar en las relaciones con el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud. Nos preocupa resolver problemas rápidos como lo que tiene que ver con planta de personal, el curso para los maestros 8.000 y definir una serie de políticas con el gobierno, lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente, el sistema general de participaciones. Los 15 compañeros ejecutivos hemos acordado que en el epicentro de nuestra agenda debe estar en primer lugar la realización de los eventos estatutarios, una Junta Nacional de manera pronta y también la convocatoria al Congreso Federal donde vamos a definir políticas públicas para presentárselas al gobierno y a definir los temas gruesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y a definir la fecha en ese Congreso Federal de las elecciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Desde luego, compañeros, que vamos a dar el mejor tratamiento a todos los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, ¿no es cierto? Aquí lo que nos diferencian son unas ideas, pero en el grueso de los elementos fundamentales de defender la educación pública y la dignificación de la profesión docente, estamos de acuerdo. Compañeros maestros y maestras, la unidad para el fortalecimiento de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es la tarea fundamental. Un abrazo inmenso para todos y todas.
Y antes de despedirnos, recuerden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.